Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Yo soy Alexis y bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Quiero comenzar agradeciendo a todos ustedes por compartir y ver nuestros videos. También recordarles que hay una miniserie que se llama Datos Perturbadores, que son videos muy cortitos con información muy concreta, que está aquí en Shorts de YouTube y también en TikTok. Espero estén listos para las siguientes historias de terror, no sin antes recordarles, denle like y compartan este video, nos ayudarían bastante para llegar a más personas, y si les gusta el contenido suscríbanse a nuestro canal. He de decir que las siguientes historias han sido de mis favoritas, pero recuerden que ninguna historia es más que otra, ya que cada una tiene su peculiaridad. Así que nunca, pero nunca olvides que no mires debajo de la cama. La historia que les compartiré a continuación me la contó la mamá de mi mejor amiga, la señora Sandy. Una noche en la que estaba de visita en su casa tomando café y, como era de costumbre, contando sucesos paranormales, me dijo con la voz muy seria: te voy a contar algo que, a mi parecer, es más que una casualidad cuando las historias se conectan. Mi hija mayor, Sam, cuando iba en la preparatoria, tenía un grupo de amigas que solían venir incluso aquí a la casa. Eran buenas muchachas, pero una de ellas comenzó a salir con un chico. Mi niña me contaba que su amiga comenzaba a saltarse las clases por querer salir con este joven. Incluso las llegaba a invitar a ellas también de vez en cuando. En alguna de esas salidas que tuvieron en grupito, Sam se percató de que el muchacho era una persona algo extraña y que además andaba en malos pasos. Un día Sam iba llegando a la escuela. Como era de costumbre, llegaba temprano a comparación de la mayoría de los alumnos. Y para su mala suerte, vio que había un cuerpo de una persona casi justo por la entrada. No había mucho movimiento de la policía. Quizá estaban esperando que llegaran los peritos. Ya estando en el salón de clases, Sam se comenzó a sentir muy mal. Yo creo que de la impresión que tuvo al ver eso ahí tirado, decapitado. Tuve que ir por ella en las siguientes par de horas, y al llegar aquí me platicó lo sucedido. Los siguientes días pasaron con normalidad, pero su amiga dejó de ir a la escuela. Ni siquiera se pudo comunicar con ella. ¿Hasta qué pasó? Sam llegó a contarme que su amiga había asistido a la escuela, pero se sentía muy mal. Les dijo que a su novio fue al que lo habían desvivido y tirado afuera de la escuela. A pesar de que era alguien externo al lugar, estaba también algo preocupada, pues ella había sido su novia. Pasadas ya unas cuantas semanas, me encontraba en el transporte. Como era de costumbre, iba a visitar a mi papá, que en ese entonces trabajaba en una iglesia algo cercana a la zona céntrica de la ciudad. En ese lapso de tiempo, se subió una comadre que tenía tiempo que ya no nos veíamos. Estábamos platicando cosas muy comunes, cuando de repente, entre plática, me dijo que estaba muy preocupada por su hija. Ella era una estudiante de criminalística. Dice que estuvo varios días muy rara, que le costaba comer e incluso despertaba en las noches gritando porque tenía muchas pesadillas, hasta que su mamá le exigió que le contara qué era lo que le pasaba. Con la mirada un poco perdida y con los ojos ya un poco llorosos, accedió a contarle. Como es algo habitual en la carrera, a los alumnos los llevan a hacer algunas prácticas a la morgue. Iba un grupo muy reducido de chicos acompañados por la doctora a realizar una autopsia a un cuerpo que había llegado. Se encontraban en uno de los cuartos fríos, donde los tienen a los cuerpos en temperaturas bajo cero. La doctora ya tenía la camilla en medio del cuarto y al destapar el cuerpo, se encontraba decapitado. Se aguantaron un poco la impresión, así que tuvieron que comenzar a trabajar. Tenían que unir la cabeza al cuerpo, y cuando estaban por terminar de coser, el cuerpo se enderezó
y soltó un grito tan desgarrador que se les erizó la piel a todos. La doctora rápidamente lo recostó y comenzó a decirle que este ya no era su lugar, que se fuera a descansar, que ya no pertenecía a este mundo terrenal. Los alumnos quedaron en shock por lo que acababan de presenciar y tuvieron que detener el proceso y salir del cuarto. Me sorprendí bastante con lo que me estaba contando mi comadre. Se me erizó la piel porque me di cuenta que me estaba relatando sobre el muchacho que salía con la amiga de mi hija. Le recomendé que fuera a la iglesia donde trabajaba mi papá. Él la podría ayudar a su hija haciéndole oración. Tiempo después, supe que la chica se fue mejorando del trauma que tuvo, que al parecer ya no tenía pesadillas. Pero creo que jamás olvidará que aunque aparentemente una persona ya esté desvivida, aún puede dar su último respiro. Recuerdo que me había encerrado en mi habitación después de haber discutido con mis papás. En esa época era muy rebelde. Ya saben, en la secundaria nos rebelamos un poco, pero yo sentí que me sobrepasé. Era muy temperamental y la verdad, muy grosera además de mal hablada. Ahora entiendo por qué me pasaban este tipo de cosas. Raras, decía yo. Mi madre dice que la mala energía que yo transmitía se acumulaba en mi habitación. Incluso una ocasión, en el mosquitero de mi ventana, se marcaron unos rostros demoníacos. Recuerdo que aunque los pintamos, aún así se lograban ver. Pero esa noche la recuerdo muy bien. Como dije antes, me encontraba ya en mi habitación. Como era noche me preparaba para dormir, ya que al día siguiente tenía que ir a la secundaria. Y si de por sí no me gustaba, levantarme era un calvario. Y si me desvelaba aún más. Del enojo que tenía me quedé dormida. Ni siquiera salí a cenar. Todo lo que quería era que el día terminara. Tengo el sueño algo profundo, pero mi cuerpo reaccionó al ruido del exterior. Abrí un ojo primero para asegurarme que no era un sueño y me quedé en silencio. Unos golpecitos sobre la teja de la vecina. A pesar de no ser muy fuertes, eran muy persistentes. Entonces, y algo soñolienta, me acerqué sigilosamente a mi ventana. Traté de no abrir mucho la cortina casi transparente que tenía, para evitar ser vista por lo que fuera que estuviese haciendo ruido. Me quedé ahí paralizada. Hasta sentí que la pupila se me dilataba de lo que estaba viendo. Era un gato. Un gato negro que tenía los ojos rojos muy penetrantes. Estaba parado sobre sus dos patas y tenía puesto algo como si fuesen unos zapatos o lo que tuviese puesto con lo que estaba haciendo ruido. Me parecía que me estaba viendo como burlonamente. Me aventé sobre la cama y me cubrí con la cobija por completo y comencé a llorar. Sollozando me quedé ahí acostada, inmóvil. No quería mover ningún centímetro de mi cuerpo. Y me respondí a mí misma que lo que había visto no era real. Y así estuve hasta que me quedé dormida. Escuché los toquidos en la puerta de mi habitación y de un brinco me levanté. Me apresuré para salir a la escuela, porque no quería estar ya en mi casa. Quizá no crean esta historia, porque sé que suena algo irreal, y que quizá piensen que solo fue una pesadilla. Yo también lo llegué a pensar. Una vez se lo conté a mi mamá, y en vez de reírse o alguna otra reacción, se quedó muy seria. Me dijo que mi bisabuela una vez les contó a ella y a sus hermanos que en la madrugada al asomarse por la ventana vio a un gato bailar en dos patas sobre la teja de la casa de su vecina. Y era imposible que yo supiese esa historia, ya que ella nunca nos la había contado. Y tampoco yo había conocido a mi bisabuela.
Hola comunidad, soy del Estado de México y mi profesión es ser dentista. Es importante mencionarlo. Todo comenzó en mi época de estudiante, cuando en la facultad un profesor nos pidió que consiguiéramos un cráneo humano y sus 32 dientes. Casi el profesor nos pedía que hubiera muerto ayer para que los huesos fueran súper definidos y así poder estudiarlos. Es un secreto a voces que se sabe que en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México profanan y venden toda clase de huesos. Así que fui al panteón a hacer mi búsqueda del cráneo perfecto para mi materia. Ahí, literal, me sacaron de 5 a 6 cráneos, desde el que ya estaba a punto de pulverizarse hasta con el que me quedé, que todavía hasta tenía restos de pelo. Y así me lo entregaron, y sin pensarlo, lo tomé con las manos. Mi mamá sacó una bolsa de plástico y nos lo llevamos a la casa a lavarlo y prepararlo para como me lo pedían. Poco a poco fui haciéndome una fijación por ese cráneo. Yo lo usaba únicamente para estudiar, pero como lo llevaba a la uni, le compré un gorro, le ponía flores de adornos, porque para esto, el profe de anatomía me dijo que fue una mujer, por la forma y el tamaño de ciertos huesos. Pues en mi casa nunca se había sentido, o visto, o escuchado algo paranormal. El primer suceso fue cuando mi hermana menor tenía como 6 años y tenía muchos juguetes. Mis papás me habían acondicionado un cuarto de estudio donde tenía todas mis cosas de la carrera y mi cráneo expuesto en el mueble de la computadora. Un día mi mamá entraba al primer turno y mi papá siempre se levantaba a ponerle su comida. Mi papá tenía la mala costumbre de bajar a oscuras y así caminar hasta la cocina. En ese momento mi papá escuchó ruidos en el cuarto de estudio y creyó de momento que se había metido un ratón. Caminó hacia el cuarto para poder agarrar la mochila de mi mamá y al momento de prender la luz, mi papá vio cómo los juguetes de mi hermana explotaron. Literal. Él dice como si alguien los hubiera aventado y se sorprendió muchísimo. Dice que no se espantó ni nada. Pensó en apurarse, preparar el desayuno y llevar a mi mamá al trabajo y de regreso recoger los juguetes. Llevó a mi mamá al trabajo y regresando, dice que todos los juguetes estaban recogidos dentro de la mochila y de pilón la mochila acomodada recargada en la barda, cosa que lo sacó mucho de onda. Subió a hablarme a mí y a mis hermanos. Nos preguntó si nos habíamos bajado a recoger los juguetes, cosa que no, porque nosotros estábamos durmiendo. Esto se lo contó mi mamá cuando regresó de trabajar. Ella agarró la mochila y se la dio a mi papá para que la fuera a tirar al canal, porque no le gustó saber eso, y menos que mi hermanita jugara con esos juguetes. Cayendo la noche, mi papá se fue a trabajar en su tercer turno. Mi mamá se quedaba con nosotros y fue una noche muy horrible. Los 4 escuchamos como si algo o alguien anduviera en la planta baja de la casa buscando algo. Yo lo podía escuchar. Arrastraban y movían las sillas del comedor, abrían las puertas de la alacena, le pegaban a la puerta del baño. Todos asustados, mi mamá solo hizo por meternos a un mismo cuarto y esperar que pasara la noche. Para nuestra mala suerte, nuestras recámaras no tenían puertas, así que toda la noche escuchamos ruidos y movimientos. Así hasta que mi papá llegó de trabajar a las 6:40 de la mañana. Durante el transcurso de la mañana, mi papá le habló a mi abuelita. Ella nos aconsejó que quemáramos canela y echar agua bendita por toda la casa, que todo era por ese cráneo. Mi abuelita, como es muy apegada a la iglesia, a sus creencias, me dijo que como yo lo había llevado a casa, le prendiera una veladora y le mandara a decir una misa. Pero siempre en mi defensa fue que yo no hacía cosas malas, ni lo agarré con mala intención, que fue solo para la escuela. Llegó la noche y todos con el temor a que volviera a pasar lo mismo, de escuchar cosas. Hasta esa noche mi papá no fue a trabajar. Después de limpiar la casa se sintió un poco más tranquila. Y digo un poco porque a partir de ahí siempre se escuchaba como si alguien caminara arrastrando los pies. Se movían las sillas, prendían y apagaban la luz, tocaban las puertas. Poco a poco nosotros nos fuimos acostumbrando a ello, pero mi mamá siempre me decía que en cuanto terminara esta materia, me tenía que deshacer de ese cráneo. Total que el cráneo duró con nosotros 3 años, y un día lo presté y nunca me lo regresaron. Solo así me pude deshacer de él.
pero la mala vibra de la casa continuó.